Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Espero que estéis fenomenal. Y hoy traigo un vídeo muy necesario porque es un reading blog en el que vamos a estar leyendo continuaciones de sagas que tengo a medias. Y es que tengo un pequeño problema que consiste en que me encanta empezar colecciones de libros, sagas, biologías, trilogías, da igual lo que sea, me encanta como leer los primeros libros, pero luego siempre se me hace un poco de bola continuarlas, como que voy atrasando bastante el momento y al final tengo una cantidad ingente de sagas a medias, que es que además luego muchas veces no es que disfrute más el primer libro que los demás, simplemente es como que voy alargando el momento de continuar leyendo los siguientes libros y es que al final pasa muchísimo tiempo hasta que termino las sagas o directamente nunca las termino. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a intentar poner un poquito de remedio a este problema y darle caña a algunas sagas que tengo empezadas. Y una de esas continuaciones, que además está siendo una de mis lecturas actuales, es Estelar, de Brandon Sanderson, el segundo libro de Escuadrón. Entonces, os pongo en contexto. Esta saga tiene 4 libros más otro de relatos. Y yo el libro de Escuadrón me lo he leído muchísimas veces. De hecho, es que prácticamente me lo sé de memoria y es uno de mis libros favoritos. Para mí tiene como más de 5 estrellas y la última relectura la hice justo hace un año, en septiembre del año pasado, ya con el objetivo de leer toda la saga finalmente del tirón. Bueno, como veis, se ha ido retrasando la cosa un año, pero no pasa nada porque ahora finalmente me he puesto con Estelar. Este libro en realidad también lo he leído una sola vez, así que en realidad no sé tanto lo que ocurre y sí que necesitaría volver a leerlo antes de continuar con la saga. Y luego ya el tercer libro y el cuarto no los he leído y el de relatos tampoco, entonces esto ya sí que serían las primeras lecturas. Me gustaría, por favor, ya sí que sí, en un futuro temprano, poner fin a la saga, porque es que no puedo estar releyendo siempre los 2 primeros libros y luego no continuar. Y son libros de ciencia ficción, de hecho son los únicos libros del autor, de Brandon Sanderson, que no pertenecen al Cosmere, que es como este universo conformado por los mundos en los que se ambientan todos sus libros. Si os apetece leer a Brandon Sanderson, pero como que os impone un poco pues el hecho de que eso tenga tantísimos libros, de que te los tengas que leer todos para entender todo el Cosmere o no pillar referencias o lo que sea, esta es como una forma bastante buena para empezar, precisamente por eso, porque los libros no tienen relación con el resto de sus novelas. Y bueno, como Estelar es el segundo libro de la saga, no os puedo contar de qué va para no haceros spoiler, pero sí que os voy a contar de qué va Escuadrón, que es el primero. Y este primer libro se ambienta en Detritus, que es el planeta al que los humanos fueron a parar después de que la Tierra fuera destruida. Y de hecho, Detritus también corre el riesgo de ser destruido porque está siendo constantemente atacado por los Krell, que son como unos alienígenas que parece que lo que pretenden es extinguir a la humanidad porque no paran de atacarles. Y lo único que se interpone entre la humanidad y los Krell es la fuerza de defensa desafiante, que básicamente son como pilotos de cazas estelares que combaten a estos alienígenas. Entonces la protagonista es Spensa, que es una joven cuyo sueño desde siempre ha sido ser piloto. ¿Qué pasa? Que Spensa está muy excluida en la sociedad y de hecho tiene prohibido volverse piloto porque su padre Andrés Guía fue piloto y en la batalla más importante que se ha librado hasta la fecha huyó. Entonces ahora ya se ha quedado como con el estigma de ser la hija de un cobarde, pues básicamente todo el mundo la trata súper mal y eso, y la impiden ser piloto. Entonces veremos si finalmente Spensa consigue o no ser piloto y pues un poco qué pasa con estos Krell y todo. Esa es como la premisa más básica, que esto sucede literalmente en las primeras páginas y la verdad es que este libro es increíble, es súper épico. La forma en la que se escriben las naves espaciales, las estrategias, las batallas, es que literalmente es como ver una película, pues eso, de ciencia ficción. Además, los personajes son increíbles. Spensa es una protagonista súper original y a la que tengo muchísimo cariño después de haber leído este libro tantas veces, pero es que es muy tierna porque a raíz de haber tenido que vivir como con semejante estigma toda su vida y haber sido repudiada, ha construido una personalidad súper bravucona y siempre está ahí soltando frases e insultos como de guerra, precisamente a modo de coraza, por todos los insultos que siempre ella ha tenido que sufrir y como para tapar un poquito esa debilidad y mostrar que ella no es una cobarde. Además el libro tiene un fan family muy bonito, que son personajes todos
increíbles y tiene el mejor personaje del mundo, que no lo esperaréis para nada porque resulta que es una nave, una inteligencia artificial. Entonces es súper divertido y literalmente tiene los mejores diálogos de toda la novela. Un personaje que ni siquiera es humano. Así que para que os hagáis una idea de lo original que es el libro. Así que, pues nada, ahora mismo vamos a continuar leyendo Estelar y os iré actualizando poco a poco. Estoy a menos de 100 páginas de terminarme Estelar, así que vamos a hacer una pequeña actualización porque tengo un par de cosas que contar. Y bueno, lo primero de todo, al final leer este libro me está llevando mucho más tiempo de lo que esperaba. O sea, lo he estado leyendo a lo largo de todo el mes, que es verdad que lo he compaginado con la lectura de otro libro, pero aún así no me esperaba que me fuera a llevar tanto porque tampoco tiene tantas páginas. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora justo estoy en una parte muy interesante porque ya es toda la recta final y me acuerdo de la primera vez en la que lo leí que pasaban muchísimas cosas, había muchísima acción y como que se liaba bastante parda en las últimas páginas, que es justo un poco lo que estoy empezando a leer. Así que me apetece mucho, pues eso, que la historia adquiera un ritmo mucho más trepidante y que empiecen a suceder muchas más cosas, porque es verdad que a este libro, y me parece que al tercero de la saga también, no estoy muy segura, pero este sé 100% que sí, se le critica un poco por el hecho de que es un libro un poco de transición. Y es verdad que es una opinión que hasta cierto punto comparto, porque al final en el primer libro se nos presenta un mundo, unos personajes determinados y como muy característicos, y de repente tú pasas a este libro y te desplazas a un escenario totalmente distinto. Los personajes de ese primer libro quedan relegados a un último plano, o sea, es que directamente no aparecen apenas, que todo esto tiene sentido por la trama, pero aún así, y como que de repente sucede una cosa totalmente distinta. Entonces, claro, a mí lo que me gusta de esta saga es la esencia de ese primer libro, esos personajes, ese Found Family, el Escuadrón Cielo, todo, que es que todo eso es maravilloso. Entonces, claro, pues que de repente te saquen de todo eso y te empiecen a contar otra cosa totalmente distinta, como que choca un poco. Aún así, sí que es verdad que en este libro se hacen descubrimientos muy importantes y hay muchísima información nueva, muy relevante para la trama principal. Entonces, en ese sentido, pues está fenomenal, porque empiezas a descubrir muchísimas más cosas, todo empieza a tener mucho más sentido, también se abren muchos otros frentes y aparecen nuevos interrogantes, pero bueno, poco a poco como que vas conociendo un poco mejor todo el universo que conforma esta saga. Y bueno, pues por supuesto también hay nuevos personajes y de todo, pero claro, no son los del primer libro, que son perfectos. Entonces pues sí que se les echa bastante de menos. Todo esto ya lo pensaba la primera vez que lo leí, pero sí que es verdad que ahora me he dado cuenta de una nueva cosa, y es que, bueno, estos libros están escritos en primera persona, y a mí hace unos años eso me daba absolutamente igual, que los libros estuvieran escritos en primera o en tercera persona, era algo que no me influía para nada. Pero con los años sí que me he vuelto un poco más tiquismiquis y como que me chirría un poco más que estén escritos en primera persona. Es un estilo con el que no conecto tanto. ¿Por qué? Pues por una cosa un poco absurda, y es que me da la sensación como que hay un poco de
egocentrismo por parte de los protagonistas, porque claro, al final, si tú escribes en primera persona, todo va a ser yo, mío. O sea, claro, es que es lo que tiene escribir en primera persona y leer en primera persona, pues que tienes que utilizar todo el rato esas palabras. Y al final, en estos libros también lo que se muestra muchísimo es pues a la protagonista, que es heroína, que tiene un don, que es muy superior a los demás, porque las cosas se le dan mucho mejor que a los demás y claro, es ella la única que puede salvarles a todos, o sea, un poco este cliché, ¿no? No lo quiero decir como muy de forma detallada para que no sea spoiler, pero me entendéis. Entonces, claro, eso unido a esa primera persona, pues es que claro, no está muy bien leer de repente a expensa decir, bueno, sí, porque yo soy la mejor que tienen, tal. Es como, me chirría, me chirría. Es algo mínimo, ni muchísimo menos es que todo el libro sea así, o sea, para nada. Pero simplemente es algo que me ha llamado la atención respecto a la primera vez que lo leí. Por lo demás, lo único que puedo destacar, aparte de todo esto, es una escena que en concreto es uno de estos posits oscuros que en el primer libro no se dio y aquí por fin sí que se da y que es que momentazo, o sea, fangirleo máximo, me encanta, gracias Brandon Sanderson. Y pues poco más tengo que deciros en esta actualización, es que al final como no puedo hacer spoilers pues tampoco puedo indagar mucho más, pero nada, supongo que me lo terminaré esta noche y me pasaré a contaros mi opinión final. Desde la última actualización me he terminado Estelar y he empezado otro libro, así que vamos a ponernos al día. Y en cuanto a Estelar, la verdad es que la cosa no ha cambiado mucho desde lo último que os conté. Sí que es cierto que de cara al final pasan unas cuantas cosas bastante fuertes, se descubren algunas incógnitas, se abren otras, y todo queda en un punto bastante tenso e interesante de cara al siguiente libro. Es un final bastante abierto y abrupto, vamos, que lo deja súper interesante para que tengas ganas de coger el siguiente libro. Pero más allá de eso, en general, me ha parecido un poco un libro, pues lo que os decía, de transición, que al final la historia da como un vuelco muy grande y se nos presenta cosas totalmente distintas, personajes distintos, escenarios distintos y como que la historia del primer libro, que al final a mí es la que me conquistó en su momento y que tanto cariño guardo y que he leído una y otra vez, pues queda un poco más apartada por eso, porque aquí todo da un vuelco totalmente distinto y aunque es interesante todo lo que se nos presenta, los nuevos personajes, las nuevas tramas y todo, claro, no está a la altura del primer libro, que es que le tengo un cariño, pues eso, muy especial. Eso sí, el hecho de que se abra como una trama totalmente nueva hace que toda la saga adquiera como unas dimensiones muchísimo más grandes que en el primer libro y como que toda la movida principal es muchísimo más grande de lo que nos imaginábamos y es, por esa parte es bastante interesante. Y supongo que en los siguientes libros todo se irá cohesionando y adquirirá como un sentido global. Y bueno, después de este libro lo que tengo que hacer es leerme un libro de relatos que se llama Escuadrón Cielo o algo así, o sea, no puedo pasar directamente al tercero porque lo de los relatos es como bastante importante para enterarte de la historia, así que creo que pronto lo leeré. Ah, sí que me falta por contar que ha ocurrido como una cosa no traumática, pero que me ha dado bastante penita al final. O sea, no me acordaba para nada de que pasaba eso y fue como, ¿era necesario? Y me dio bastante penita, pero bueno. Y eso, al final he puesto una puntuación entre 3 estrellas y media o 3 estrellas con 75, ahí está la cosa. Yo creo que igual me inclino más por 3 estrellas y media. Y eso, cuando lea el siguiente libro, os contaré. Y ahora sí, el otro libro que he empezado ha sido
Hijo Dorado de Pierce Brown. Por fin ha llegado el momento. Y es que desde que leí la primera parte, que es Amanecer Rojo, estaba que me moría de ganas por continuar con la saga. Es que Amanecer Rojo fue de mis mejores lecturas del año pasado, la segunda mejor lectura. Me obsesionó por completo, es que fue increíble la experiencia de leerlo. Ya podéis ver lo anotadísimo que lo tengo, que por cierto, para leer Hijo Dorado he tenido que repasar todas las anotaciones porque al final es una trama como tan compleja y pasan tantísimas cosas que no quería que se me olvidara nada. Y ya me puse con el segundo, voy bastante avanzada. Voy ya por la página 270, así que tenemos un poquito de lo que hablar. Pero antes de nada voy a contaros de qué va Amanecer Rojo, la primera parte. Y es un libro distópico de ciencia ficción porque se ambienta en Marte, donde la sociedad está dividida por colores y siendo esto así, los dorados ocupan la cúspide de la pirámide, son los más poderosos y los que los gobiernan a todos. Y en lo más bajo de todo están los rojos, que pues son un poco la clase más sacrificada y esclava, que al final hacen como todos los trabajos más duros. En concreto, Darrow, que es el protagonista, es un rojo que es un sondeo a infiernos, es decir, excava en las minas de Marte con el objetivo de alcanzar la terraformación del planeta, que esto significa básicamente que se pretende conseguir que el planeta sea habitable para la humanidad y puedan vivir en la superficie. Y al inicio de esta historia vemos que sucede algo muy duro, una cosa muy fuerte, que yo me acuerdo en su momento que cuando lo leí me quedé tiesa, que hace que la vida de Darrow dé un giro de 360 grados y pues por unos motivos u otros se dará cuenta de la injusticia tan grande en la que se basa esta sociedad y emprenderá acciones que son bastante fuertes para un poco iniciar una revolución y cambiar todo esto. Esto muy a grandes rasgos, realmente todo tiene un trasfondo muchísimo más grande y pasan muchísimas cosas, pero creo que es mejor que vayáis un poco a ciegas sin esperaros mucho de qué va la historia, porque así luego os conseguirá sorprender, como me pasó a mí, que es que ya os digo que fue increíble, de verdad. Y en cuanto a este segundo libro, tiene pinta de que vais por el mismo camino. De hecho, yo ahora mismo tengo como una pequeña premonición y es que creo que se va a convertir en mi mejor lectura del año, o por lo menos estará entre las mejores lecturas del año. Y bueno, ahora mismo estoy súper metida en la historia. Es que literalmente desde la primera página, desde el capítulo número 1, ya ni introducción ni leches. O sea, aquí entras de lleno en la historia. Hay muchísima acción, pasan cosas súper fuertes, que es que ya en este primer libro pasaban cosas muy fuertes que tú dirías, perdón, pero es que este libro es una locura. Es acción tras acción, pasan unas cosas súper fuertes y yo estaba leyendo los primeros capítulos y decía, una cosa, yo no sé si estoy preparada para este nivel de violencia o para sufrir tanto, porque es que sé que voy a sufrir un montón con esta historia, porque es que Pierce Brown, el autor, no se anda con tonterías, o sea, de verdad que no, y se sufre bastante, pero bueno, en general está siendo una lectura súper épica y os digo que estoy súper enganchada. Encima es que lees un capítulo y de repente todo ha dado un vuelco enorme, han pasado mil cosas, unas un tanto dramáticas, otras súper épicas, otras muy fuertes que no te esperas venir para nada. Es que de verdad, y voy por la página 270, ya os iré contando a medida que avance con el libro, pero bueno, por ahora las primeras impresiones no podían ser mejores.
punto de terminarme Hijo Dorado y no estoy nada bien. De hecho, estoy fatal. Me quedan como 80 páginas para terminarlo. ¿Y qué pasa? Que ya ahora tengo que coger el transporte público y hoy de hecho me toca bastante tiempo de transporte público. Entonces, claro, yo necesito un libro. ¿Qué pasa? A mí el final de este libro no me puede pillar en el transporte público porque no voy a ser dueña de mis actos. Seguro que pasa algo súper fuerte y no puedo saber cuál va a ser mi reacción. No sé, quiero leerlo tranquila en casa para poder asimilarlo bien y poder reaccionar bien en condiciones. Si tengo que llorar, lloro lo que haga falta o chillar lo que necesite. Porque viendo el rumbo que está adquiriendo toda la historia y conociendo a este autor y habiendo leído el primer libro, sé que no va a ser un final tranquilito. Entonces, tengo el gran dilema de ¿qué hago? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Como aún me faltan como 80 páginas, creo que lo que voy a hacer es llevarme el libro y cuando vea ya que la cosa se está poniendo chunga y que empieza lo gordo, cambio de lectura porque creo que también me voy a llevar el Kindle y así ya el final lo leo tranquila en casa. Y es que, madre mía, ayer estuve hasta las tantas leyendo, me he dormido pensando en la historia, he soñado con la historia, me he despertado y seguía pensando en la historia. Es que este es el nivel de obsesión que me provocan estos libros y que tanto me gusta. Y además ayer lo estuve pensando y es que este libro literalmente es como que para mí no ha tenido lo típico de introducción, nudo y desenlace, es que todo ha sido nudo, es que literalmente desde el primer capítulo empieza ya la acción de una manera súper fuerte y se mantiene ese nivel a lo largo de prácticamente toda la historia. Es un no parar y un frenesí todo el rato, muchísima acción, batallas, viendo cómo ha sido toda la historia, no sé qué esperar del final. Me da bastante miedo, así que nada, cuando lo termine me paso ya para hablaros más tranquilamente. Deseadme mucha suerte para leer el final, porque es que de verdad, es que me da miedo. Ya me he terminado Hijo Dorado y ha sido una auténtica pasada. Vamos, que han sido 5 estrellas. De hecho, han sido más de 5 estrellas. Ahora bien, ¿me ha gustado más que el primero? La gran pregunta. Porque a todo el mundo, por las reseñas que he visto, le ha gustado más este segundo libro, Hijo Dorado, que Amanecer Rojo. Pero yo creo que a mí no. Pero porque es que el primer libro al final fue una sorpresa de tal magnitud que es que no me esperaba para nada que fuera a ser así de épico, nada de lo que pasaba, nada. Entonces, claro, al leer este ya iba un poco más preparada para todo lo que se venía. Que aún así, no lo suficiente porque se vienen unas cosas que madre mía, pero sí, en resumidas cuentas, creo que para mí
es mejor el primer libro. No que sea mejor objetivamente, sino que me ha gustado más. No sé, es que encima tiene como todos los elementos que a mí me encantan, toda la parte del instituto, es mi tipo de trama. Entonces al final le guardo un cariño muy especial y al final pues por toda esa sorpresa inicial que supuso y el hecho de que fueran los primeros pasos dentro de este mundo y todo. Pero aún así, este libro sí que ha estado a la altura, vamos, sin ningún tipo de duda y ya os digo que es que me ha encantado. De nuevo, Pierce Brown lo ha vuelto a hacer. Y además, este libro, yo empecé a leerlo y dije, no sé si voy a estar preparada. No sé si voy a estar preparada. Porque, como os comentaba, creo que la última actualización ya la historia empieza en un nivel súper fuerte de acción y de todo, de las cosas que suceden y es que al fin y al cabo hay muchísima agresividad también en estos libros por toda la magnitud de lo que está pasando y yo decía, es que yo no sé si estoy preparada para sufrir tanto. Iba un poco como con pies de plomo y asustada porque claro, no sabía qué podía pasar y es que además es como que en estos libros tienes que ir con muchísimo cuidado a la hora de encariñarte con los personajes porque es que no puedes fiarte del autor, que es que se puede cargar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, claro, es todo tan dramático y está la historia en un punto tan álgido que al final pues tienes que ir con pies de plomo. Y es que cuando llega al final dije, ni de coña, y tuve que coger el tercero, pero acto seguido para leer aunque fueran los primeros capítulos porque dije, ni de coña, o sea, yo así no me puedo quedar, vamos a ver qué pasa. Y de hecho ahora mi gran dilema es qué hacer porque yo necesito leer el tercer libro, pero tengo una lista infinita de libros que además me había propuesto leer específicamente en otoño y no puedo seguir posponiendo la lectura de determinados libros, pero a la vez no puedo quedarme así con este final. En resumidas cuentas, este libro me ha encantado. Ha sido una experiencia maravillosa y súper épica leerlo, volver a encontrarme con los personajes y todo. Ha sido un no parar de aventuras desde el minuto cero. Lo he disfrutado muchísimo y se lleva más de 5 estrellas. Ahora, si has leído estos libros, quédate porque vamos a hacer una sección con spoilers porque yo no me puedo quedar callada ante los hechos que han ocurrido en este libro. Y si no has leído la trilogía, pausa el vídeo en el momento en el que lo indique, cuando ya indique que va a empezar la zona de spoilers para que no te comas ninguno. Pero vamos, yo recomiendo encarecidamente que os leáis la trilogía. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos prontito. Ahora, para los que se han leído estos libros, bienvenidos a la zona con spoilers. Empiezo ya sin tapujos. El vídeo se acaba con la muerte de Fitzner, que de hecho vemos que han metido su cabeza en una caja. Es que, mira, yo me cago encima con esa escena y es una pena enorme. También es muy fuerte que Fitzner fuera Ares, eso no me lo vi venir para nada. En cualquier caso, Fitzner, pues me ha dado pena que se muera, pero ahora bien, a mí lo único que no me puedes hacer, de verdad, o sea, yo estoy dispuesta a todo, pero lo único que no me puedes hacer es matar a Sebro. Matar a Sebro, no puedes matarme a Sebro, porque como Sebro se muera, yo me muero con él. Es que, de verdad, mirad, que también me encanta Mustang, soy súper fan de la relación, pero es lo que os decía de que voy con pies de plomo a la hora de encariñarme con los personajes. Vale, pues es que me puedo venir perfectamente, ojalá que no, ojalá que no, pero me podría haber llegado el caso, la muerte de Mustang, porque al final, no sé, como que es todo muy dramático y hay muchas muertes, entonces pues Mustang puede ser una de ellas. Que ojalá que no, Si Mustang se muere, voy a sufrir muchísimo y Darrow va a sufrir muchísimo y espero que no, porque además es que es un personaje que me encanta. Pero eso lo podría llegar a tolerar. Sufriría muchísimo, pero bueno, lo podría llegar a tolerar un poquito. Pero como mates a Sebro, es que Sebro es mi personaje favorito. Es que yo no puedo, o sea, como Sebro se muera, yo me muero. Es que de verdad que dejo la trilogía. Es que dejo, bueno, estoy diciendo todo el rato que es una trilogía, pero luego en verdad hay otros 4 libros. Pero bueno, la trilogía principal. Dejo toda la saga, de verdad. Es que le quiero desde el primer libro. Es que es mi personaje favorito desde el primer libro. Es que es absolutamente el mejor. Y además, que se haya muerto Fitzner, pobre Sebro. Es que a mí solo me da pena que se haya muerto Fitzner por Sebro, de verdad. También se ha muerto Augusto. Ha sido muy fuerte que se haya muerto Augusto y que no haya sido Darrow y que lo haya matado. Y además es como que ha sido muy NPC su muerte.
o sea, le matan de repente en un disparo en la cabeza y al final como que toda la trilogía empieza por Augusto, porque Augusto mata a Eo y todo gira ya en torno a esa gran venganza contra él y evidentemente todo el libro va mucho más allá, pues toda esta parte de reestructurar la sociedad y acabar con la injusticia de los colores y todo, pero al fin y al cabo la muerte de Augusto y la venganza jugaban un papel muy importante y al final se muere de un disparo en la cabeza, aunque bueno, le mata el chacal, su propio hijo, y lo que sucede justo antes y que es lo que hace que el chacal mate a su propio padre, todo lo que dice el chacal de que fue él el que se cargó a su hermano, es que eso es muy fuerte, es que es verdad que lo del chacal, a mí esa persona desde el primer libro me da muchísimo miedo, bueno, supongo que a todo el mundo, y es que en este libro es como que se han compinchado con Darrow y yo en todo momento estaba pensando, es que no te tienes que compinchar con esta persona. Y al final se ha demostrado y todo el mundo se lo estaba advirtiendo por activa y por pasiva a Darrow. Tipo, pues que el Chacal al final es una persona humana, o sea, es que tiene cero empatía hacia él, al final es un psicópata. Si es que vemos que Darrow le corta el brazo en el primer libro y se la pela con canela, o que se comía a sus propios compañeros en el instituto, es que es una persona que está absolutamente deshumanizada y lo que le contaba Mustang a Darrow de que disfrutaba de pequeño viendo sufrir a los animales y todo eso, es que al final todo esto son señales de que es una persona que es una psicópata. Y también me veía venir que Rocky iba a traicionar a Darrow, también lo veía venir, porque al final se estaba haciendo muchísimo hincapié en que Darrow tenía que arreglar las cosas con él, hacer las paces con él y todo. Y como que todo el rato había intentos, pero siempre eran fallidos y no acababan de estar en paz. Entonces al final estaba claro que eso tenía que explotar por algún lado. Ahora, Rocky se ha pasado un puñado, o sea, se ha pasado muchísimo. Lo que ha hecho es muy fuerte y, tío, es que por mucho que te haya dolido, por mucho que no hayáis hecho las paces, si en algún momento fue tu hermano, supuestamente tu mejor amigo, ¿cómo eres capaz de después hacerle eso? No sé, me parece una salvajada. Y además, él que siempre es como el poeta, el mejor, una persona súper buena, que no es como el resto de los dorados, pues al final sí que se ha demostrado que sí que lo es. Otra cosa que comentar, es verdad que en el primer libro yo estaba absolutamente enamorada de Darrow, sigo estándolo por supuesto, pero en este libro, claro, ya se va viendo lo poderoso que es un héroe, que no hay nadie que le iguale ni que está a su altura, y que es capaz de las mayores gestas posibles, entonces al final a veces como que me chirría un poquito todo este cliché, pues eso de el héroe, de el hombre Dios y todo esto, y también pues el hecho de que estén muriendo tantísimos colores inferiores por la causa y todo esto que al final es como normal, y está claro que tienen que haber muchas muertes en esta causa, pero como que me sabe un poco mal pues que precisamente sea Darrow un poco de causante de estas muertes cuando él mismo era el que luchaba por salvar a los colores inferiores y ahora está provocando que mueran a millares, que eso, que es por el bien de un fin mayor, pero no sé, son como simplemente pequeñas contradicciones y que además vemos como que su personaje también se va oscureciendo bastante a medida que avanza la historia por todo esto, pero bueno, eso al final también le da bastante profundidad a la historia y a su personaje. Muy fuerte también, esto sí que me voló la cabeza, lo de que Eo se muriera estando embarazada, eso es súper fuerte. Yo soy Darrow y no me recupero. También me ha gustado mucho que en este libro hayamos salido de Marte y hayamos visto como todo el universo está en otros planetas y todo ha sido, todo, ya os digo, súper épico, las batallas galácticas y todo esto. También digo, hay veces que era un poco confuso, mientras que en el primer libro lo entendía todo a la perfección, aquí había muchas cosas que eran súper raras, también todo este vocabulario armamentístico que al final son muchas palabras inventadas por el autor. Y pues eso, que a veces como me costaba un poco seguir cosas que estaban pasando, sobre todo eso, las batallas espaciales. Y otra cosa que me ha fallado un poquito, por poner un pero, es que hay un salto muy grande entre el primer libro y el segundo y es como que te tienes que reubicar y ya os digo, hay de repente muchas palabras nuevas que en un momento se explica lo que son. Y también, por ejemplo, no sé si esto es un fallo mío, que no estuve atenta a leerlo, pero de repente cuando Darrow se enfrenta con Cassio en el duelo, de repente resulta que ha estado entrenando con los arcos, que ha sido su entrenador y todo, pese a que ella no entrenaba a nadie más, pero a Darrow sí que la ha entrenado, y eso como que de repente te enteras ya en el duelo, pero hasta entonces no te enteras y no se cuenta nada, ni hay ningún tipo de explicación de, pues sí, pues en estos años ha pasado eso. Entonces, simplemente eso, que en determinados momentos de la historia estaba un poco perdida
Y de hecho llegué a buscar si no había algún relato entre medias, entre el primer libro y el segundo, en el que se contara todo esto, pero creo que no lo hay. Así que nada, eso sería todo. Creo que no me dejo nada. Si queréis, comentamos también. Eso sí, si vais a poner algún comentario con spoilers, avisad antes para que la gente que no ha leído el libro no se coma el spoiler leyendo los comentarios. Y ya está, eso sería todo. Ya os digo que ahora no sé si voy a coger el tercero o no, porque es que tal y como acaba la historia, que encima capturan a Darrow y le captura el chacal, pues claro, es que está para coger ya el tercero directamente. Pero bueno, no lo sé, lo tengo que reposar. Y eso sería todo. Así que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias y ya está. Nos vemos prontito.